Formularios en Angular, gente. Lo que vamos a hacer es una aplicación muy mínima que explique los conocimientos básicos para utilizar los formularios en Angular, que son algo muy copado que tiene Angular y bastante sencillo de usar. Vamos directamente con el video y con el código. Bueno, gente, para arrancar, explicarles que esta es una aplicación desde cero, una aplicación muy básica de Angular en su versión 18, ¿ok? Yo estoy usando PNPM, pero pueden usar NPM tranquilamente. Y lo único que hice fue agregar este código HTML al app component HTML, ¿ok? Vayan copiándolo, lo que sí les necesito que lo copien. Esto es solamente HTML, voy a ir bajando de a poquito, ¿ok? Acá tienen la otra parte del código y les voy a explicar. Básicamente acá tenemos un input para un nombre de la empresa, otro input de teléfono, un input de email, otro de página web y un selector de actividad, básicamente que es un select, que solo puedes utilizar lo que es una opción. Y después lenguaje de programación que utiliza y acá puedes seleccionar más de uno, ¿ok? Ahora lo vamos a ver corriendo en lo que es la página, ¿ok? Con el ngServe. Después tenemos un número de empleados que es un input de tipo número, ¿ok? Y después el botón de guardar, que no hace nada, pero está ahí, que es necesario que esté ahí, ¿ok? Acá está lo que es la página, es muy básica, no tiene ni siquiera estilos. Si ustedes quieren agregar estilos, son libres de hacerlo, perfecto. Y si le agregan estilos y lo hacen más bonito y más copado todo, mándenmelo al Instagram que lo comparto y estoy charlando todos los días ahí con gente. Pero bueno, basta de spam. Lo que vamos a hacer ahora es ir al código, ¿ok? Tenemos el HTML acá y les voy a pedir que también agreguen este CSS, ¿ok? Este label, display block, etcétera. Que si me acuerdo, el código lo voy a dejar en alguno de los comentarios, algún comentario fijado o algo por el estilo. Y nada, no es mucho más que esto, ¿ok? Con esto ya estamos preparados para arrancar. Lo que voy a hacer es dividir el HTML y el TypeScript. Ahora arranca lo copado, ¿ok? Lo que tenemos que entender nosotros es que vamos a setear lo que son formularios reactivos de Angular. ¿Qué son los formularios reactivos? Es lo que nos va a permitir a nosotros utilizar estos gestores de formularios dinámicos de Angular, ¿ok? Primero que nada vamos a empezar con una señal. Una señal que maneje todo el formulario en sí. Form, ¿ok? Vamos a igualar esto a una signal, ¿ok? Lo importamos desde Angular Core. Acá ven que lo agregó. Si ustedes no les autocompleta de esta manera como a mí, directamente lo agregan acá y listo. ¿Ok? Una señal. ¿Qué tiene la señal? Bueno, la señal tiene un tipo de dato específico. Lo que vamos a hacer es tipar esta señal. O sea, no es necesario que la tipemos sí o sí acá porque una vez que la asignemos va a estar tipado, pero sí es una buena práctica quizás dejarlo de esta manera. Yo por lo general hago esto. Form group, ¿ok? Lo tipamos de esta manera, ¿ok? Como una señal de tipo form group. Lo que vamos a hacer es a los imports de este componente, y esto para todos los componentes que utilicen formulario lo tienen que hacer, vamos a agregarle un Reactive Forms Module. Que esto va a ser lo que nos permite agregarle superpoderes a este formulario de HTML que recién acabamos de copiar, ¿ok? Es lo primero que tenemos que importar. Después vamos a importar algo más que nos va a servir muchísimo. Bueno, ahora agregamos una señal, ¿ok? Que maneja todo nuestro formulario, pero necesita un argumento, ¿ok? Lo que vamos a hacer es generar un nuevo form group, ¿ok? Que esto es una clase, básicamente, una... esto lo que podríamos hacer es ver si... Ah, no dije nada. Esto es una clase, básicamente, que necesita distinto tipo de argumentos. ¿Qué son los argumentos? Primero que nada es un objeto. Vamos a setear un objeto que ahora nos dice que está todo bien. Pero el objeto está vacío. ¿Qué es lo que queremos hacer con este objeto? El objeto es básicamente el formulario. ¿Cómo nosotros vamos a manejar este formulario? Por eso está tan bueno este tema de formularios de Angular. ¿Por qué? Porque podemos manejar todo completamente un objeto. Imagínense que hacemos una petición a un servicio REST y nos devuelve por ejemplo, un empleado. Y el empleado tiene distintas opciones, distintas propiedades en realidad. Por ejemplo, nombre, teléfono, etcétera.
Lo mismo podemos hacer de este lado. Para editar ese empleado, por ejemplo, con una imagen también puede ser. eh, Directamente lo podemos manejar de esta manera, como un objeto. ¿Ok? Lo que vamos a ir listando en este objeto son las propiedades que tiene nuestro formulario. Primera propiedad que tenemos es el nombre de la empresa, name. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué es lo que recibe este name? ¿Un string? No. Un string no. Lo que recibe es un form control, un control de formulario. Este es un tipo de objeto especial que tiene Angular para poder darle esos superpoderes que le decíamos nosotros al formulario, que ahora los vamos a vincular. Todavía no está completamente vinculado, ¿ok? Lo que vamos a hacer es generar un nuevo form control, ¿ok? Que es básicamente una clase que le da superpoderes a esta propiedad. Bueno, este form control recibe un parámetro, ¿ok? Que es el valor inicial, ¿ok? Y cuando nosotros nos posamos sobre este form control o sobre el name, puede ser cualquiera de los dos, que el name recibe un string, o sea, estaba manejando un string o nulo, ¿ok? Porque puede estar nulo tranquilamente. Bueno, tenemos este form control que maneja un string, como acá, eh, de tipo texto. Perfecto. Lo mismo vamos a hacer con las otras propiedades. ¿Ok? Bueno, vamos a avanzar. Teléfono, tel, por ejemplo, new form control. ¿Ok? Y vamos a manejar un string también. ¿Por qué? Porque lo podemos manejar como un string. Puede ser un número, a ver, un número literal. Puede ser, pero lo suelo yo utilizar como string, un teléfono, porque es más fácil de manejar. Realmente no tendría mucho sentido literalmente generarlo como número. Vamos a seguir. Correo electrónico. ¿Ok? Email. New form control. Hasta ahora todo bien. Más de lo mismo. O sea, generamos el email que está acá. Le damos superpoderes a ese email. Y le generamos el primer valor. ¿Qué pasa si yo quiero agregar más cosas? O sea, ¿qué otras cosas puedo agregar? Bueno, si nosotros le damos coma acá, le damos a la coma y agregamos otro parámetro a esta generación de una clase que es form control, nos va a decir, ok, en la segunda opción podemos agregar validadores. En la tercera opción, validadores asíncronos. ¿Qué significa validadores asíncronos? Ponele que vos tengas una promesa que querés que se dispare, o sea, una petición HTTP que querés que se dispare cada vez que vos escribís un nombre. Por ejemplo, los validadores estos de Discord o de cualquier eh, red social que necesitas un nombre único para que tu usuario se pueda crear. Bueno, lo validan obviamente con una base de datos que no sea repetido y después te devuelve el validador. Esto lo puedes hacer con los validadores asíncronos. Pero vamos ahora con los validadores síncronos, o sea, los validadores comunes. Acá básicamente recibe un arreglo de validadores. O sea, ¿qué son estos validadores? Los validadores, ahora lo vamos a ver igualmente más en profundidad al final, son básicamente funciones que se van a ejecutar antes de poder validar el formulario completo. Si estos validadores están incorrectamente ejecutados, o sea, se ejecutan y dan error, o sea, ya sea que el booleano sea false o lo que sea, porque podemos crear nuestros validadores tranquilamente, la idea es que si falla algo, el formulario ya va a tener la información de qué es lo que falló y de que tiene un error, justamente. O sea, este formulario, esta señal, va a tener la información. ¿Ok? Pero por ahora no nos vamos a complicar la vida con eso. Tenemos el email. Bueno, tenemos la URL o web. Podemos poner, no importa, lo que ustedes quieran. Form control. ¿Ok? Y vamos a setearlo en un valor de un string vacío. Después, sector. ¿Ok? Lo mismo de siempre. New form control. Esto también con un string. Y ahora viene lo especial, por así decirlo. Lenguaje de programación, por ejemplo, Langs New Form Control. ¿Y acá qué ponemos? Bueno, acá tenemos que saber un poco de HTML para saber que esto maneja un arreglo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es múltiple. Podemos
directamente tener JavaScript y Python seleccionados o Java solamente seleccionado, pero sigue siendo un arreglo. Entonces lo que vamos a setear es un arreglo vacío. ¿Ok? Después vamos a lo que es el número de empleados. Employee count. Podemos ponerlo así. O sea, les recomiendo que no sean tan complicados los nombres porque después van a ver que los van a necesitar más tarde. New form control. Y acá el número de empleados puede ser 0, por poner un número específico. ¿Ok? Bueno, ya por el lado de TypeScript, o sea, por el lado de la lógica, ya está hecho. O sea, ya tenemos nuestro formulario funcionando justamente. Pero acá no pasa nada. O sea, acá no hay nada que lo refleje. Bueno, vamos a hacer que esto funcione. ¿Cómo sincronizamos lo que tenemos en TypeScript con HTML? Bueno, acá ya una vez importados los Reactive Form Modules, tenemos una opción, ¿ok? Que es Form Group. ¿Qué significa esto? Que a este formulario podemos agregarle una variable que maneje todo el formulario en sí, ¿ok? De esta forma yo sincronizo lo que es el formulario con nuestra variable, ¿ok? Básicamente es eso. ¿Y cómo lo hacemos? Asignándole la variable de la señal de la variable. Perdón, la variable es la señal, ¿ok? Antes lo que hacíamos directamente ponerle form acá. Pero no, como es una señal necesitamos acceder al valor. Una vez accedemos al valor, se deja de quejar, perfecto. Tenemos el formulario. Ya lo tenemos sincronizado en primera instancia. Ahora lo que tenemos que hacer es sincronizar cada campo con cada input que tenemos nosotros, ¿ok? El nombre, ¿cómo cómo los sincronizamos? Bueno, hay varias maneras, o sea, podemos hacer varias maneras de hacerlo, pero la que les recomiendo yo si están utilizando esta manera de sincronizar el formulario es form control name, ¿ok? Con esta propiedad directamente escriben el nombre, ¿ok? Y busca dentro del formulario que nosotros les asignamos el nombre name, justamente. Ahora vemos si colocamos un error, o sea, no sé, en vez de names, van a ver que da un error. Pero vamos de a poco. Nosotros lo vamos a ir seleccionando, ¿ok? Lo vamos a ir seleccionando uno por uno y vamos a ir asignándolos a los inputs que tenemos acá. Bueno, form control name, esto ya lo saben. ¿Ok? Form control name. Email. Y acá lo mismo, form control name, URL. Y acá en el select, ¿qué piensa que va a hacer? Lo mismo, básicamente va a ser lo mismo. Form control name, ¿por qué? Porque este form control name ya es de Angular. Angular se encarga de que todos los inputs que puedan haber, también los de rango, lo que sea, los de fecha también, tengan estos superpoderes. ¿Por qué? Porque importamos el módulo de formularios reactivos. Bueno, como íbamos, form control name, sector, ¿ok? Sector. Obviamente en minúscula. En el otro select, form control name y length. Hasta ahí perfecto. Y en el input, en el último input, form control name, employees count. Era importante que pongamos una variable un poco más fácil. Puede ser, en vez de count, creo que puede ser count perfectamente, pero como quieran ustedes. O sea, esto ya queda a gusto de ustedes. Bueno, tenemos todo sincronizado. Esto ya está sincronizado. ¿Cómo vemos reflejados los valores? Porque ustedes ven que acá nosotros tenemos los valores. Acá nosotros podemos seguir editando todo esto. No, o sea, no hay problema. Pero ¿cómo vemos reflejados los valores? Bueno, les voy a pedir que importen algo más acá, que esto les va a servir mucho para ir viendo los cambios en tiempo real en la web. Les voy a pedir que importen JSON Pipe. ¿De dónde viene JSON Pipe? De Angular Common. Este JSON Pipe nos va a ayudar a visualizar la información. Vamos a agregar un pre abajo de los valores.
Y acá vamos a hacer una interpolación. Vamos a poner form. Ok, accedemos al valor, punto value. Y acá lo vamos a pasar por el pipe JSON. ¿Por qué? Porque cuando hagamos el punto value van a ver que, se los muestro mejor, vamos a hacer el forms.value. ¿Qué significa el forms.value? Accedemos al valor del formulario, o sea, de la señal, que sería este form group. Y para acceder al valor, al objeto en sí, que sea nombre, teléfono, email y todo eso, que tenga el valor, tipo la llave, que sería el name, por ejemplo, y el valor del name que estemos escribiendo en ese momento, por ejemplo, layers o lo que sea. Bueno, ¿cómo accedemos a ese valor? Con punto .value. Vamos a ver la web. Van a ver que tiene object. Por eso la idea es ponerle este pipe de JSON. Cuando le ponemos el pipe de JSON, ya accedemos a este valor. O sea, ya tenemos el objeto visualizado. Voy a hacer un poquito de zoom. Ahí estamos, ya tenemos todo el objeto visualizado. Name, teléfono, perfecto. ¿Y qué pasaría si yo empiezo a escribir en name? Bueno, simplemente lo refleja. Y ya tenemos directamente nuestro formulario sincronizado. ¿Cuál es la ventaja más fundamental de estos formularios? Es que directamente lo manejo con esta variable. Y también que tenemos errores, que tenemos validaciones, que tenemos formas de saber si el formulario fue afectado o no, para setear ciertas cosas del frontend, pero eso vamos a ir a otro video y lo vamos a explicar puntualmente. Bueno, gente, algo muy copado también que tienen estos formularios es que podemos ver si el formulario es válido o no, ¿ok? Vamos a poner un H3 acá que sea es válido. Y acá podemos poner un pre de vuelta. Vamos a copiar esa línea. Y en vez de value, vamos a poner valid. Acá básicamente la opción valid, o también tenemos invalid, pero acá no nos va a servir valid, básicamente. Es preguntar si el formulario es válido. También podemos preguntar si es inválido el formulario, ¿ok? Pero no quiero andar mucho en eso porque el valid nos va a servir perfectamente. Bueno, acá tenemos el valid. Vamos a guardar y vamos a ver. Es válido y acá tenemos un false. ¿Por qué tenemos un false de inicio? Porque nosotros, acuérdense que tenemos este input que le seteamos este valor mínimo 1, máximo 10. También podemos setearle un valor por defecto o podemos setearle el valor por defecto de este lado. Yo les recomiendo siempre que utilicen la lógica de parte de TypeScript. Pero bueno, cada uno tendrá su cargo de conciencia, si se quiere. Pero bueno, la cuestión, acá nosotros, acuérdense que le pusimos el mínimo 1 y máximo 10. Esto también lo podemos hacer con validadores. Y yo les recomiendo que así, de esta manera, no lo dejen si están utilizando Angular y los formularios reactivos. Yo lo puse de esta manera porque es mucho más sencillo de explicar al inicio, ¿ok? Pero si nosotros dejamos el 1 acá, ¿ok? Guardamos, todo el formulario ya es válido. ¿Por qué? Porque cumple con todos los requisitos, que no son muchos. O sea, realmente no son muchos los requisitos. Los únicos requisitos que tenemos son que este input de tipo número tiene que estar entre 1 y 10. Si está en 11, por ejemplo, ya es inválido. Pero vamos a probar otra cosa. ¿De qué manera nosotros podemos ir jugando con esa variable? Bueno, con validadores, como por ejemplo el validators.minLength. Vos me vas a decir, che, para. ¿Qué hiciste acá? ¿Qué quilombo hiciste? Bueno, primero que nada, vamos al nombre y fuimos a la segunda opción, al segundo parámetro. ¿Que se acuerdan que yo les dije que era un arreglo? Bueno, ese arreglo son todas las funciones que tienen que validar antes de decir, bueno, este campo es correcto, ¿ok? Yo agregué un validators, que esto viene de Angular, o sea, Angular Forms, y ejecuté la función minLength, o sea que este texto tiene que ser de mínimo un carácter. Básicamente es eso. Vamos a guardar y vamos a ver. A ver, lo guardamos. Vamos a poner 3 por las dudas. Ahí está. Ahí está. Acá juega otro validador que ahora les voy a explicar, pero suponete que yo voy escribiendo el nombre y yo quiero ponerme de nombre Le, por ejemplo.
¿Es válido? No. ¿Por qué? Porque necesito 3 letras. Leyes. Si lo escribo completo, con la doble E, obviamente, acuérdense. Si lo escribo completo, ya como tiene más de 3 letras, directamente es válido. ¿Qué otro validador podemos agregar acá? El require. ¿Ok? Vamos a agregar una coma y vamos a ponerlo primero. ¿Por qué? Porque es importante ir teniendo un orden. Pero eso es meramente tipo exigencias mías. Pero vamos a seguir. Validators.require. ¿Qué dice esto? Bueno, vamos a probarlo. Cuando actualizamos la página, ya arranca en falso. O sea, no es válido el formulario. ¿Por qué? Porque este nombre de empresa, por más que tenga un string vacío y cumpla con que es de tipo texto, cumple perfectamente. Esto es requerido, o sea que no puede estar vacío. No puede ser nulo, no puede estar vacío, nada, nada de eso. ¿Ok? Bueno, entonces empiezo a escribir, S sigue siendo inválido, S. Cuando pasa las 3 letras es válido y estamos todos contentos. Básicamente es eso, gente, lo de los validadores. Es eso, la cuestión de ver si el formulario es válido o no. Y le doy un pro tip. Ponele que quieren deshabilitar este botón de una manera fácil. Bueno, disable. Agregamos la propiedad disable con las llaves estas cuadradas. Y form.invalid. ¿Y esto qué quiere decir? Básicamente que va a estar deshabilitado este botón, no lo vamos a poder tocar hasta que completemos todos los requerimientos, que era que el nombre tiene que tener 3 letras. Una vez que tiene 3 letras, ya directamente lo podemos apretar ¿cómo se llama? Este botón. Y después, bueno, podemos obviamente completar teléfono assd.com y lo mismo, .com. Así sucesivamente con todo. Acá seleccionamos una y acá seleccionamos dos. ¿Vieron? Lo de los lenguajes es siempre un arreglo. Por más que sea uno solo, siempre un arreglo. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, de manera arbitraria, quiero que esté seleccionado JavaScript? Bueno, vamos a probarlo. Está seleccionado ya JavaScript por defecto. Y si yo lo cambio, cambia. ¿Ok? Así con todo. Básicamente así se manejan los formularios en Angular. Es de una manera muy muy sencilla y muy práctica, la verdad. Podemos manejarlo con una señal, como vemos acá. Y espero que les haya gustado el video. Vamos a profundizar con esto. Vamos a ver más cosas. Pero espero que se queden con los conceptos básicos para ir probando los formularios y que les hagan en sus aplicaciones. Yo les mando un saludo. Muchas gracias por ver y chau chau.